Bueno, muy buenos días a todos. Realmente, como siempre, es un gusto saludarlos en esta mañana en nombre de Human Capital y Ambro Colombia para darles la bienvenida a este espacio para conversar definitivamente sobre un tema que hoy nos convoca a todos, todo tipo de organización, todo tipo, todo tamaño de empresa, porque básicamente vivimos inmersos en procesos de cambio y eso es algo que debemos tener dentro del radar y que debemos saber administrar. Digamos que podríamos decir que hoy más que nunca hablar de cambio en las organizaciones no es una opción definitivamente, es una necesidad y no realmente porque sea algo que esté de moda, porque definitivamente todos los días oímos hablar de gestionar el cambio en la organización, no porque lo haya puesto alguien dentro de una prioridad estratégica en el plan del 2026, sino porque definitivamente el cambio ocurre todos los días, queramos o no. Y esto ocurre desde la forma como trabajamos, en cómo tomamos decisiones, en cómo lideramos equipos y sobre todo en cómo las personas se relacionan con su trabajo, ya sea desde la perspectiva del día a día, en iniciativas que tengamos innovadoras para transformar ese contexto organizacional. Y lo que sucede con esto es que muchas veces este cambio está ocurriendo mucho más rápido de lo que a veces alcanzamos a procesar. Por eso es que definitivamente el cambio ya no puede ser un tema que se gestione solo cuando aparece un proyecto nuevo, que es lo que solíamos hacer. Tampoco cuando hay una reestructuración o una implementación tecnológica, porque definitivamente el cambio se volvió parte del día a día de las organizaciones. Y cuando algo es parte de la rutina, también tiene que estar definitivamente en la agenda. Podríamos decir que hoy las organizaciones están enfrentando transformaciones, sí, mucho más profundas que probablemente en otros momentos de la vida. Estamos hablando de transformaciones tecnológicas, una apropiación de la tecnología muy importante en las organizaciones, cambios significativos en el contexto cultural. También podríamos enmarcarlo dentro de una transición generacional, social, y todo esto que estamos mencionando de alguna manera ocurre al mismo tiempo. Pero lo que realmente va a marcar la diferencia no es cuántos cambios estamos haciendo, sino en cómo los estamos viviendo. Porque podemos seguir acumulando iniciativas, proyectos, prioridades, pero si las personas de alguna manera están desgastadas, y fíjense que nosotros en diferentes espacios hemos tenido la posibilidad de mencionar el famoso concepto del burnout, que es ese desgaste laboral, o si estas mismas personas simplemente están desconectadas o confundidas justamente por todo esto que se viene en el día a día, ese impacto se diluye. Y hablar de cambio hoy definitivamente es hablar de las personas, porque también cometemos el error que nos sentimos tranquilos porque tenemos un cronograma muy bien implementado, tenemos abordados todos los aspectos técnicos, pero justamente de ese radar se nos salen las personas. Y cuando hablamos de cambio, definitivamente lo tenemos que asociar con temas de liderazgo, con temas de confianza, con temas que nos den sentido y que den coherencia a ese contexto organizacional. Es preguntarnos básicamente si estamos ayudando a nuestra gente a entender lo que está pasando y sobre todo si lo estamos acompañando, entendiendo también que transitar los procesos de cambio es muy diferente para unas personas y para otras. Y esta es la razón de este espacio, porque definitivamente el cambio no se impone, se construye. Y se construye sobre todo cuando somos capaces de conectar la estrategia con la experiencia humana. Entonces, hoy no necesariamente vamos a hablar de metodologías que ustedes seguramente han oído mencionar, ni de recetas únicas y mágicas para abordar el cambio organizacional, sino venimos a conversar un poco sobre cómo hacer para que ese cambio tenga sentido, se sienta posible, tengamos ese norte al que todos queremos llegar, pero sobre todo se sostenga en el tiempo y desde ahí es que nos gustaría empezar esta conversación. Pero pues para empezar justamente a entender estos procesos de cambio, pues quisimos contextualizar un poco qué representa esto en el contexto organizacional. Y como veníamos diciendo, definitivamente vivimos un momento en el que todo va tan rápido que a veces incluso a todos nos cuesta procesarlo. La velocidad del día a día
está cambiando la forma en que trabajamos, en que decidimos y hasta en cómo entendemos ese tipo de liderazgo que es tan diferente en lo que vivimos hoy de lo que vivíamos hace algunos años. Y es que definitivamente el cambio ya no es algo que pasa de vez en cuando. Hoy el cambio es parte de ese trabajo diario. Las organizaciones, digamos que ya no podrían darse el lujo de detenerse, de plantear cómo transformarse, de sentarse a planear esos esquemas de trabajo a un año, porque ya nos dimos cuenta que definitivamente las cosas pueden cambiar radicalmente de un momento a otro. Entonces, con eso en mente, pues lo que tenemos que hacer es gestionarlo y hacerlo mientras seguimos operando en el día a día. Y fíjense algo que ayer de pronto nos daba ventaja, hoy apenas podría llegar a mantenernos vigente. Y eso definitivamente cambia todo el juego. También podríamos decir que al mismo tiempo la tecnología avanza a una velocidad pues que a veces nos coge un poquito de ventaja. La inteligencia artificial, la automatización, los datos están de alguna manera reescribiendo la manera en que diseñamos procesos y también la forma en cómo tomamos decisiones. Pero si lo pensamos bien, digamos que no son las máquinas las que transforman las organizaciones, sino somos las personas. Y justamente uno de los errores que podemos cometer a veces es sentirnos confiados en que tenemos la mejor tecnología, la mejor herramienta y nos preguntamos, una vez hemos implementado esos modelos, ¿por qué no funcionó? Y es porque justamente si no tenemos un equipo de personas que decida apropiar esa nueva tecnología, no vamos a llegar a ninguna parte. Somos nosotros entonces, con nuestras emociones, con nuestras expectativas y nuestra manera de conectarnos con el trabajo, los que realmente movemos todo este sistema. Esto es un esquema de unas piezas que están unidas y que definitivamente darles ese impulso depende justamente de los equipos de trabajo. Y por eso es que definitivamente el gran reto que tenemos no es técnico, es humano y se trata básicamente de aprender a integrar esas cosas nuevas sin perder, por supuesto, lo que nos hace únicos como organizaciones. Bueno, y claro que en medio de todo esto el trabajo también se transforma. Si nos ponemos a pensar hoy, la flexibilidad, el bienestar, el sentido, ese sentido de propósito se convirtieron en las nuevas prioridades de ese marco organizacional. La gente definitivamente ya no busca un salario o un cargo, busca experiencias que tengan propósito y que conecten con algo más grande. Y eso inevitablemente está transformando también la forma de liderar, porque los equipos, digamos que ya no son como antes, ahora son mucho más diversos, también podríamos decir que más distribuidos y también deberíamos afirmar que más intergeneracionales. La convivencia de esos múltiples momentos de vida van a marcar un ritmo diferente en la forma como estamos ejecutando las cosas. Y en ese contexto, liderar hoy ya no solo significa controlar. Yo creo que este es un concepto que muy seguramente muchas organizaciones ya tienen interiorizado, pero cada vez hay que generar más eco alrededor de esta nueva forma de liderazgo porque significa básicamente escuchar, confiar y conectar. Se trata básicamente de empezar a dirigir sin jerarquías rígidas, es lo que está marcando esa nueva norma. Y claro que pues para los líderes y sobre todo en una cultura que sabemos es tradicional, pues esto no es nada sencillo y se espera que básicamente mantengan los resultados pero sin perder la humanidad. Y explicar eso en, como decíamos antes, una cultura tan tradicional, pues no resulta tan sencillo. Hay que decirles básicamente que inspiren, que además de lograr los resultados, que inspiren, que escuchen, que decidan con agilidad, que integren la empatía. Y esto obviamente cuando uno entrega todos estos conceptos a una persona que estaba simplemente acostumbrada a pedir esos resultados, pues resulta complejo. Porque ese liderazgo efectivo ya no se mide solo por lo que se logra, sino también por cómo logra que otros se sumen a este ejercicio. Ahora, hay algo más que no podríamos pasar por alto, y lo decíamos al comienzo, haciendo referencia al burnout, y es justamente la fatiga. Después de tantos procesos de cambio, en donde yo creo que desde hace 5 o 6 años venimos hablando de la velocidad del cambio, de cómo esto cambia también y transforma la manera en cómo hacemos las cosas, pues la gente también ya está un poco cansada e incluso un poquito desconectada. Por eso es que más que seguir empujando nuevas transformaciones, necesitamos devolverle
el sentido a lo que hacemos. Digamos que la transformación solo tiene valor cuando tiene propósito, es algo que nosotros hemos enfatizado en todo momento. Cuando no se trata solo de hacer las cosas de forma distinta, sino de entender, y eso hace parte de lo que estaremos conversando hoy, entender por qué hacemos las cosas y cómo impacta cada uno de estos elementos en los individuos, porque aquí si hay algo que debemos detenernos es en las generalizaciones. Llegar a las personas, entender sus motivaciones, entender sus momentos de verdad, va a hacer que seguramente nuestros procesos, nuestros proyectos avancen de una manera diferente. Y al final del día, definitivamente lo que realmente sostiene las organizaciones no es la tecnología, no es la estrategia, no es la velocidad, es su gente, es la capacidad que tiene cada persona de encontrar significado en lo que hace y de convertirlo básicamente en acción. Entonces, para entender un poquito todo este lado humano de la transformación que venimos mencionando, tenemos que decir que detrás de cada proceso de transformación hay algo mucho más profundo que un nuevo modelo o una nueva estructura. Y cuando hablamos de personas, cuando hablamos de humanidad, hay que hablar definitivamente de emociones. Cada vez que una organización decide transformarse, en realidad lo que ocurre es un movimiento 100% humano. Y como todo movimiento, obviamente esto despierta entusiasmo, seguramente curiosidad, pero también algo que es absolutamente natural y nos enfrentamos todos nosotros, todos los días de la vida, es al miedo, a la incertidumbre. Y por supuesto, esto desencadena o termina básicamente en resistencia. Porque si hay que ser honestos sobre algo, la mayoría de las reacciones frente al cambio no son racionales, son emocionales y nos están sacando un poquito de esa zona de confort. Y cuando yo ya no me siento cómodo, cuando siento que pierdo de alguna manera el control, pues seguramente genero esa natural resistencia. Las personas, tenemos que decirlo, tampoco es que se opongan al cambio, porque no lo entiendan. Se resisten básicamente porque temen perder algo. Justamente al salirse de su control, están asumiendo que están teniendo una pérdida. ¿Pérdida de qué? Del control, de la seguridad, de su identidad o simplemente de la forma habitual de hacer las cosas. Esto es algo fundamental que debemos entender como organizaciones y como líderes, porque eso es justamente lo que vamos a entrar a gestionar desde la perspectiva del cambio y desde una herramienta absolutamente poderosa que veremos un poquito más adelante, que es la comunicación. Pero por eso entender las emociones que despierta un proceso de transformación, no deberíamos decir que es un tema blando. Así como hablamos básicamente de competencias técnicas, de competencias comportamentales y las asociamos a temas blandos, lo cual no nos gusta definitivamente desde Human Capital y AMROC Colombia, porque son competencias esenciales. Aquí también entender las emociones es un proceso esencial. Es de hecho un tema absolutamente estratégico. Las emociones son básicamente como un termómetro, podríamos decirlo, nos muestran cómo va realmente el proceso, más allá de lo que siempre definimos desde un comienzo, que son los cronogramas o los indicadores. Así que empezar a escucharlas, a reconocerlas, pero sobre todo a acompañarlas, va a marcar la diferencia entre un cambio que podríamos denominar impuesto y una transformación compartida. Aquí de pronto vamos a detenernos un poquito para explicar justamente qué significa ese cambio impuesto. Por lo general, las organizaciones están en su día a día expuestas justamente a este tipo de cambios, porque justamente si venimos hablando de esa velocidad que se tienen que dar las cosas para poder seguir siendo competitivos y estar vigentes en el mercado, a veces simplemente nos toca tomar decisiones y apropiar este tipo de cambios. Esos son los cambios impuestos, que tienen una serie de consecuencias también naturales en donde hay una productividad repetitiva, entonces hago las cosas simplemente por inercia, no hay mucha creatividad, no hay mucha motivación y son cambios que tienden, a pesar de ser, digamos, requeridos en el momento, toman un poco más de tiempo para su apropiación. Si nosotros lo llevamos no a un cambio impuesto, sino a un cambio mucho más participativo, donde las personas se convierten en protagonistas del ejercicio, aquí esta productividad repetitiva ya se convierte en una productividad mucho más eficiente, latente y visible.
No estamos hablando de una creatividad limitada, sino de una innovación permanente y por supuesto esto se traduce en una motivación que va a acelerar los resultados. Pero digamos que la realidad a la que nos enfrentamos todos los días es que no necesariamente tenemos la posibilidad de llevar esos cambios a ser cambios participativos y es una realidad con la que tenemos que gestionar. Y digamos que aquí hay un punto clave. Cuando una persona, independientemente que estemos en cambios impuestos o participativos, siente que la están escuchando, que su voz cuenta, que su relación con el proceso realmente es importante, aquí esto cambia completamente. Deja definitivamente de ser alguien que sufre con el cambio para convertirse en alguien que forma parte de él. Y esto sucede básicamente cuando la organización se toma el tiempo, primero de preguntar, de conversar y empezar a entender qué hay detrás de cada una de estas reacciones, porque a veces incluso los silencios nos dicen mucho. Entonces hay que ser muy proactivos, acercarse, reconocer, pero entender y profundizar. En ese sentido, fíjense cómo competencias tan importantes como la empatía y la escucha activa se vuelven herramientas absolutamente poderosas. No se trata solamente, que es otro error en el que solemos caer, no se trata solamente de comunicar lo que va a pasar, sino básicamente de conectar con lo que las personas sienten que está pasando. Y ojo con esto, es muy importante tener presente que las emociones no frenan la transformación. Porque también es muy común que cuando nos sentamos con las organizaciones a entender justamente estos procesos de cambio, hay cierto temor en abrir la puerta a las emociones. Entonces nos preguntan, ¿qué pasa si tenemos este espacio de conversación, este espacio de diálogo y nos preguntan A, B y C? ¿Qué pasa si esas emociones empiezan a mostrarse desde una perspectiva diferente? ¿Por qué hablar de emociones si estamos en un contexto organizacional? Y la respuesta es clarísima. Lo que realmente frena un proceso de cambio es ignorar esas emociones, no reconocerlas, no abrir esos espacios para que la gente se pueda expresar, sino definitivamente asumir que no existen e ignorarlas. Además, es que, pues lo hemos dicho desde el comienzo, el ritmo del cambio no es técnico, no, nuestros cronogramas, por más mapeadas todas las posibles elementos que nos vamos a encontrar en el camino, no van a funcionar si no tenemos presente que es que las emociones le pueden dar un giro. Podemos tener los planes más detallados del mundo, los cronogramas perfectos, pero las personas solo avanzan cuando realmente se sienten listas para hacerlo. Por eso liderar la transformación implica también cuidar ese ritmo emocional de quienes la viven, acompañar, contener y escuchar. Al final, la verdadera gestión del cambio no consiste en ejecutar una estrategia, sino en acompañar esa experiencia humana. Recordemos que detrás de cada una de esas estructuras, de cada plan y de cada resultado, pues hay personas que están intentando darle sentido a todos esos elementos nuevos dentro de la organización. Entonces, deberíamos decir que la emoción definitivamente abre la puerta. Ahí, digamos que si lo llevamos a una perspectiva muy coloquial, es esa chispa inicial de los procesos, es lo que despierta la conexión, lo que moviliza a las personas y lo que hace que alguien diga, sí, definitivamente yo sí quiero ser parte de esto. Pero claro, digamos que si solo nos quedamos en la emoción, corremos también el riesgo de quedarnos ahí en la inspiración sin llegar a la acción. Y definitivamente, si lo vemos técnicamente hablando, eso sería uno de los grandes errores que podemos cometer. Así como hablamos de cómo llegar a ese bienestar y la felicidad de la gente siendo un equilibrio entre la productividad y la calidad de vida, pues aquí es lo mismo. No lograríamos gestionar un verdadero cambio sin llegar puntualmente a la acción y es ahí donde entra la técnica, donde tenemos efectivamente metodologías, herramientas, marcos de trabajo. Son las que definitivamente nos van a permitir convertir esa energía emocional que es tan difícil de entender en resultados reales, porque toda emoción, por intensa que sea, necesita estructura para sostenerse en el tiempo. Digamos que cuando logramos unir esos dos mundos, ese emocional y el técnico, es cuando la transformación realmente puede avanzar. La emoción, entonces, lo decíamos, de este lado nos da el por qué y la técnica nos da el cómo. Una nos conecta básicamente
con el sentido y la otra con el camino que debemos recorrer. ¿Cuáles son esos pasos sobre los cuales debemos avanzar? Y ese equilibrio va a ser determinante para lograr el éxito al final del ejercicio. Es lo que hace básicamente que el cambio no se quede en un discurso bonito o en una presentación supremamente bien estructurada y muy inspiradora, sino que se convierta en una experiencia vívida para toda la organización. Porque transformar una empresa no se trata de elegir entre sentir o planear, no podríamos quedarnos en un ámbito o en otro, se trata justamente de aprender a usar la emoción como motor y la técnica como guía. Entonces vamos a empezar justamente a entender ese proceso, a abordar esta ruta que nos integra. Además, deberíamos decirles que desde Human Capital nos gusta siempre abordarlo desde diferentes metodologías, no nos casamos con una, creemos que para cada momento de verdad, para cada momento de cambio, hay cosas diferentes y hay herramientas disponibles muy valiosas que podemos empezar a sumar para armar esa receta perfecta que necesita nuestra organización. Durante mucho tiempo, cuando hablamos de cambio en las organizaciones, pensábamos entonces en gestión. Planes, cronogramas, entregables, indicadores, todo digamos que muy ordenado y muy estructurado. Pero hoy sabemos que ese cambio no se gestiona, se vive y que ese cambio, digamos que nos transforma por completo la forma en que debemos acompañar. Más que ejecutar un plan, lo que necesitamos es diseñar una experiencia que conecte lo técnico con lo humano, que definitivamente nos permita movilizar a las personas y no solo los procesos. Y para hacerlo, definitivamente hay una ruta que es la que queremos compartir con ustedes, básicamente en estos 5 puntos que resumen un poco nuestra experiencia de estos 25 años acompañando a las organizaciones en todo tipo de transformaciones, porque es que además asumimos a veces que la transformación es solo si nos compran, si tenemos que vivir un proceso de adquisición o fusión, si adquirimos una nueva tecnología y perdemos del radar una serie de cambios que se vuelven determinantes, sobre todo para las personas, y que son los que nos permiten, si los acompañamos de una manera muy inteligente, tener un equipo consolidado y comprometido con cualquier tipo de proceso organizacional. Entonces, nuestro primer punto de esta ruta que queremos compartir con ustedes el día de hoy es justamente esa comprensión del punto de partida. Todo proceso de transformación comienza con una pregunta muy sencilla pero esencial y es ¿qué realmente es lo que está cambiando? Y no nos referimos solamente a lo estructural. A veces lo que se transforma no es un proceso, sino una identidad, por ejemplo. La forma en que las personas entienden su rol, su valor, su lugar dentro de la organización y por eso el primer paso es escuchar para entender el impacto. Aquí nuestra recomendación siempre que empezamos a dimensionar un proceso de cambio en la organización es de alguna manera hacerse las preguntas correctas y tratar de salirse un poco de ese contexto organizacional. Yo les digo, mírenlo como desde 2 dimensiones más allá para entender que además de saber que una implementación tecnológica nos va a transformar procesos, seguramente tiempos, nuestra cadena de valor y demás, al final, ¿esto qué podría representar para una persona? El que sienta temor porque no cuenta con las capacidades para administrar este nuevo ejercicio, el que sienta que de pronto va a ser reemplazado por esta tecnología y se va a quedar sin trabajo. Fíjense, todas estas son variables que nuevamente son absolutamente humanas. Entonces, no asumamos, escuchemos, hagamos esos diagnósticos de percepción, hagamos entrevistas, grupos focales, encuestas abiertas. Son al final herramientas simples que ustedes dirán, pero bueno, esto no es algo nuevo, no, pero nosotros podemos tener todas las herramientas de diagnóstico que ustedes quieran, pero si las preguntas no son las adecuadas, no estamos logrando justamente identificar cuáles son esos dolores que nos van a permitir acompañar el cambio de una manera exitosa. Herramientas simples, sí, pero poderosas para descubrir qué es lo que están sintiendo las personas frente a lo nuevo. Cuando alguien siente que su voz es escuchada, algo cambia, definitivamente empieza a confiar y la confianza al final del día es la base de cualquier movimiento colectivo, que es justamente de lo que estamos hablando en un proceso de cambio organizacional. El segundo punto sería escuchar para reconocer esas emociones de las que estábamos hablando al comienzo de esta conversación.
Cada proceso de cambio tiene su propio mapa emocional. Digamos que hay entusiasmo, seguramente hay curiosidad, pero también hay miedo, incertidumbre o resistencia. Piensen las palabras que mencionamos acá y por qué hacemos énfasis. Porque también dentro de estas metodologías que les estamos compartiendo, algunas de ellas lo llevan a cifras. Y es interesante que cuando abordamos un proceso de cambio organizacional, el 92% de las personas, tengan este porcentaje muy presente, el 92% por lo general no se va a subir a un proceso de cambio a menos que se le acompañe con una estrategia claramente definida, entendiendo todo este concepto de las emociones y demás. 92%, es decir, solo un 8% de la organización siente ese entusiasmo, siente esa curiosidad para ser partícipe y digamos que un sponsor activo del ejercicio. El resto nos puede funcionar como barrera, como resistencia activa, como simplemente una actitud pasiva frente a lo que está pasando y eso no nos va a servir. Reconocer este mapa nos permite justamente anticipar algunas reacciones y diseñar estrategias más humanas. Y aquí entran estrategias como los mapas de empatía, los termómetros de cambio, las sesiones de storytelling, las conversaciones abiertas con líderes y equipos. Todo esto definitivamente nos permite acercarnos hacia esa perspectiva y lograr sacar la información que necesitamos, lograr que las personas se abran y sean partícipes y sobre todo protagonistas del ejercicio. Recordemos, y muy importante, escuchar no es solo hacer preguntas, también es leer los silencios, también es saber identificar los gestos, los símbolos. A veces lo más importante no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Y cuando habilitamos una de estas reuniones para conversar, esos equipos callados, esos equipos que no quieren estar participando y que no tienen cuestionamientos frente al proceso, es uno de los signos de alerta más importantes de resistencia. Entonces, a veces cuando la organización se detiene a comprender, deja de imponer y cuando deja de imponer, empieza justamente a movilizar. El tercer punto justamente es conectar esa emoción ya con la estructura. Y aquí es donde empezamos a mencionar justamente algunas de esas metodologías que seguramente ustedes las tienen en el radar. Son metodologías que definitivamente han apropiado diversas organizaciones, unas más complejas que otras, y por eso es que nosotros desde Human y desde Amrop insistimos en que crear esa fórmula perfecta no está en casarnos con una sola, sino en la posibilidad de integrar lo mejor de los mundos. Entonces, necesitamos empezar a darle dirección una vez entendemos las emociones. Y ahí es donde modelos como ADKAR, por ejemplo, nos ayudan a pensar o a pasar mejor de la emoción a la acción, de la conciencia justamente al compromiso y de ahí a la adopción, reconociendo que cada persona avanza a su propio ritmo, pero que además necesitamos un ejercicio de continuidad. No nos podemos quedar tranquilos con que simplemente nos funcionó y seguimos adelante, sino cómo logramos que este proceso sea sostenible en el tiempo. Podríamos mencionar otra metodología muy interesante que es el modelo Kotter. Digamos que este modelo nos recuerda algo que es fundamental y es que todo cambio necesita construir urgencia, crear una visión compartida y luego anclar esa transformación a la cultura. Si nosotros trabajamos paralelo a la cultura, si definitivamente no creamos esa visión común, no vamos a lograr movilizar a un equipo de trabajo. Yo siempre en los ejercicios que hacemos con equipos les digo, esto es como llevarlo y no debo decir que no soy la experta en ciclismo, pero es como cuando se corre el Tour de Francia, imagínense lo que sería simplemente ver la llegada al final de todas estas etapas y lograr hacer ese recorrido en un solo día, pues sin duda ninguno de los ciclistas, por más expertos y preparados que estén, lo van a poder hacer. Si nosotros efectivamente tenemos esa visión compartida de la meta, pero sabemos que podemos ir logrando ganancias por etapas, va a ser mucho más fácil llegar. Vamos a tener la posibilidad de respirar, de coger fuerzas, de entrenarnos, de prepararnos, de alimentarnos mejor, justamente para lograr llevar el ritmo que exige una carrera como estas. Y esto no es nada diferente a lo que vimos en la cultura organizacional. Ver la luz al final del camino, muy importante, pero lograr construir esa escalerita que nos va a ir llevando a alcanzar ese resultado también va a ser determinante y eso, en eso nos ayuda muchísimo ese modelo
Kotter. Y tenemos otras metodologías probablemente un poquito más recientes como son Human Centered Change o los enfoques ágiles. Estos enfoques nos cambian radicalmente la forma en cómo estas otras metodologías tenían concebido el cambio. Cuando hablamos de ADKAR, cuando hablamos de HCM-VOC, cuando hablamos justamente de Kotter, uno como que planeaba el cambio a muy largo plazo y tenía las acciones definidas y las iba implementando. La visión de cambio ágil lo que nos dice es no. Así como el día a día nos cambia, pues la situación de esta implementación también nos cambia repentinamente y nosotros tenemos que estar preparados para poder reaccionar. No solamente el que tengamos absolutamente mapeado, sino que tengamos esa posibilidad de dar un giro en la medida en que se necesite. Y esa es la visión del cambio ágil. En que hagamos, se llaman experimentos, definimos hipótesis, planteamos las acciones y luego medimos los resultados y en función de eso es que vamos dando y vamos moldeando el proceso de cambio. Esto nos trae una mirada nueva. El cambio no se debe planificar de principio a fin. Si se prototipa, podríamos decirlo así, se prueba y se ajusta. Esa capacidad de ajuste es lo que definitivamente nos va a permitir navegar de una manera mucho más eficiente por los procesos de cambio. Esto no se construye para la gente, sino que se construye con la gente. Y por eso fíjense que incluso en esa revisión del día a día, la participación de las personas va a ser fundamental. Trabajar con metodologías ágiles entonces significa, y estos son conceptos que seguramente ustedes tienen ya apropiados porque cada vez vamos más hacia allá en la gestión organizacional, significa iterar, probar en pequeño, aprender de alguna manera rápido y ajustar sin miedo al error, porque el cambio no es lineal y se construye justamente en movimiento. El cuarto paso sería medir y ajustar en el camino. Digamos que con base en lo que decíamos en el punto anterior, no es llenar de tableros indicadores, es entender básicamente si la transformación sí se está viviendo. Más allá del cumplimiento del plan, nosotros tenemos que observar cosas como el nivel de apropiación, las personas realmente integran estos nuevos comportamientos, el nivel de compromiso. Entonces la pregunta aquí sería, ¿creen realmente en lo que están haciendo? La energía emocional del equipo, hay entusiasmo, hay fatiga, hay desgaste y por supuesto la sostenibilidad. Lo nuevo se va a mantener sin que tenga alguien que estar empujando esto todo el tiempo. Entonces, aquí otras herramientas que podemos utilizar. Encuestas para aplicar pulsos de manera recurrente. Las mediciones de clima también nos pueden servir. Nosotros preferimos hablar de medición de la experiencia del empleado. Tenemos también las redes de influencia para que haya una especie de gestores que vayan acompañando el proceso y ese ejercicio de sostenibilidad. Podríamos aplicar sesiones de retroalimentación o incluso analizar el lenguaje de las conversaciones internas. Y esto lo vamos a conseguir a través de ese mismo equipo de embajadores que vayan tomando esa información y actuando como puentes de comunicación. Porque, y esto pasa siempre, tenemos que decirlo, lo que se siente en los pasillos suele decir más de lo que aparece en los reportes. Esa comunicación informal, ese día a día, seguramente nos va a entregar mucha más información para poder anticiparnos y administrar el proceso. Y el quinto punto, definitivamente cerrar con propósito compartido. Todo propósito necesita un cierre simbólico. Cuando simplemente los ejercicios quedan abiertos, como que sentimos que pedaleamos y nunca vamos a llegar a la meta. Entonces, es un momento para mirar atrás, para reconocer lo que se logró. El reconocimiento es esencial y entender lo que valió la pena. Ese cierre no es solo una celebración, no les estamos diciendo que simplemente hagamos una fiesta en donde compartamos y pasamos un buen momento. No, es una conversación que conecta resultados con sentido. Digamos que comunicar el propósito significa contar esa historia de cambio, no como una lista de logros, sino como una narrativa que de alguna manera conecta el pasado, el presente y el futuro. Y ahí es donde empiezan a entrar esa comunicación simbólica que acompaña el proceso de cambio, que empieza a permear de una manera mucho más evidente la cultura organizacional a partir de qué, de testimonios, de espacios de reconocimiento, donde si arriba estábamos diciendo que necesitamos que la gente sea protagonista, aquí estamos dando visibilidad a que esas personas que fueron protagonistas lo hicieron bien y nos van a ayudar a mantenerlo. Todo eso ayuda a convertir lo vivido en identidad.
Cuando las personas entienden el propósito, el cambio deja de sentirse como una obligación, se vuelve claramente una convicción y es ahí donde la transformación realmente se consolida. Al final, transformar no se trata simplemente de implementar procesos, se trata entonces de llevar a las personas, de combinar esa emoción y esa estructura, esa intuición que tenemos como digamos, conociendo a una organización y el método para que el cambio justamente no solo ocurra, sino que se sienta, se viva y se sostenga en el tiempo. Hasta este punto hemos hecho un recorrido por la ruta del cambio, desde comprender el punto de partida, escuchar las emociones, conectar con la estructura, medir, ajustar y cerrar con propósito, pero esa ruta, como lo decíamos anteriormente, se recorre en un papel, en esos, digamos, esquemas y en esos modelos que definimos al comienzo, pero ¿cómo vamos a vivirlo? Y vivirla implica transitar por algo mucho más profundo que los planes o los procesos, justamente porque ese cambio debemos experimentarlo y vivirlo en el día a día. Así como lo decimos acá, entonces el cambio no se impone, sino que se transita. El cambio, entonces lo decíamos, no es solo implementar un nuevo sistema, un proceso, una estructura, es muchísimo más que eso, es una transición interna, es dejar atrás una forma conocida de trabajar para aprender una nueva forma de hacerlo. Y claro que eso siempre implica una parte de desapego. Y para las personas es muy difícil soltar algo que nos resultaba familiar, algo que nos daba cierta seguridad. Pero también es una transición mental, porque no se trata únicamente de aprender nuevas herramientas o procedimientos, sino de cambiar hábitos, creencias, formas de pensar y eso no siempre es fácil. El cambio real ocurre cuando la mente empieza a ver posibilidades donde antes solo probablemente veía rutinas. Esto es básicamente cuando dejamos de repetir y empezamos a crear. Y a la vez es una transición emocional, porque toda transformación toca fibras muy profundas, la incertidumbre, el miedo, a veces incluso esa sensación de pérdida. Y ojo con esto, digamos que reconocer esas emociones, lo decíamos antes, no debilita el proceso, lo fortalece, porque cuando las personas sienten que pueden expresar lo que viven, cuando sienten que pueden decir, ay, esto me cuesta, esto me preocupa, es ahí cuando realmente comienzan a avanzar. Si logramos que se abran definitivamente, vamos a poder acompañarlos y entregar las herramientas necesarias para que esto resulte exitosamente. Y finalmente, pues es una transición relacional, porque cada cambio transforma también la forma en que nos comunicamos, en la forma en que trabajamos en equipo, en que confiamos unos en otros. Y por eso los procesos de transformación no solo redefinen estructuras, redefinen vínculos. Cambia la manera en que los equipos se escuchan, se acompañan, probablemente se reconocen y eso muchas veces es lo que realmente sostiene la transformación. En definitiva, el cambio no es un evento técnico, es una experiencia puramente humana y ahí una vez más la emoción vuelve a ocupar su lugar como motor del proceso, porque sí, comprender la ruta es importante, pero ahora acompañar este ejercicio es lo que realmente nos permite lograr ese equilibrio del que hablábamos anteriormente. Creo que es importante ver algunas cifras justamente para entender la trascendencia y el impacto que tiene esto en las organizaciones. Es importante y es vital dimensionar y entender que el cambio resulta exitoso cuando lo combinamos con un ejercicio comunicacional que apoya el proceso, sobre todo porque dicen que las historias cambian más que los manuales y eso es absolutamente cierto. Las organizaciones invierten millones de pesos en procesos de transformación, nuevas estrategias, nuevos sistemas, estructuras, modelos de negocio, pero no todos esos proyectos lastimosamente logran sus objetivos. ¿Dónde está la diferencia? No siempre en el diseño técnico. Muchas veces la diferencia está en cómo se comunica y cómo se vive ese cambio. Por eso miren estos datos tan importantes. Cuando una organización gestiona el cambio de manera efectiva, el 88% de los proyectos cumple o supera sus metas. Imagínense si no lo hacemos, o sea, este porcentaje se nos va al piso. Solo el 19% de las compañías aborda sus iniciativas con una verdadera mirada de gestión del cambio. Entonces, ¿cuánta inversión, cuántos recursos, cuánto tiempo, cuántas personas valiosas podemos estar perdiendo en ese proceso?
Mucho más importante, apenas el 13% de los empleados siente que su organización comunica bien los procesos de transformación. Todas estas son cifras muy interesantes, algunas resultado de nuestro gran estudio del mercado laboral colombiano y de nuestro estudio de experiencia del empleado 2025-2026, donde tuvimos la posibilidad de acercarnos a las personas y entender un poco lo que representa este ejercicio para ellos. Es decir, la mayoría no entiende ni el por qué, ni el para qué de lo que está viviendo. ¿Cómo vamos a lograr sumar un equipo comprometido y consolidado si no sabemos hacia dónde estamos caminando y no sabemos qué tanto nos falta para llegar a la meta? Por eso la comunicación no puede ser un acompañamiento, es el corazón básicamente de ese proceso de transformación. Deberíamos decir que una narrativa poderosa no se limita a informar. Digamos que una buena comunicación orientada al cambio inspira, conecta y da sentido. Traducir la estrategia en una historia comprensible, que sea además humana, que tenga un alto componente de coherencia, es lo que permite que la gente realmente se involucre, que se sienta parte del proceso y que por ende se apropie del cambio. Porque una cosa es diseñar una estrategia, eso lo hacen los líderes, pero otra cosa muy distinta es lograr que esa estrategia viva en la mente y en el corazón de las personas. Y por eso aquí tenemos otro dato interesante, y es que solo el 7% de las personas adopta los cambios de manera inmediata. El resto, lo decíamos antes, necesita entender, sentir y confiar. Y eso solo ocurre cuando hay una comunicación clara, absolutamente consistente y, por supuesto, empática, tino, tono y tacto. Las organizaciones que logran comunicar bien desde sus líderes también alcanzan definitivamente resultados exponenciales. De hecho, las iniciativas lideradas con un mensaje inspirador desde la alta dirección son un 76% más exitosas. Y eso nos demuestra básicamente que la narrativa no es un recurso de comunicación, es una herramienta de liderazgo. Porque mientras los manuales nos explican el qué, las historias revelan el por qué y el para qué. Y cuando las personas comprenden ese sentido, definitivamente dejan de resistirse y empiezan básicamente a transformarse. Entonces, para entender un poquito mejor lo que significa la comunicación, debemos partir de esta frase. Comunicar no es solo informar, es movilizar, y esa es la diferencia que lo cambia todo. Cuando pensamos en comunicación interna, y esta es una pregunta que nos hacen muy seguido, todavía solemos imaginar o pensar y asociarlo con los comunicados, los correos, los boletines, las campañas, las pantallas, la intranet. Y digamos que la comunicación estratégica va mucho más allá de eso. No estamos diciendo que estos canales los debemos dejar de lado. Estamos diciendo que debemos verlos desde una perspectiva diferente y ver la comunicación en un proceso de cambio como la herramienta que le da vida y dirección. Digamos que comunicar no se trata de llenar de mensajes a la gente. Se trata básicamente de lograr generar conexión, de lograr que las personas se entiendan, sientan que quieren ser parte de lo que está ocurriendo, y esa es justamente la diferencia entre informar y movilizar. Las organizaciones debemos informar, por supuesto que sí, por eso somos tan insistentes en que no es que desconozcamos todo eso que venimos gestionando en los canales tradicionales, pero en los procesos de transformación, la comunicación no se nos puede convertir en algo simplemente decorativo, es algo estructural. Una comunicación bien diseñada, lo decíamos, construye confianza, nos permite además alinear expectativas y mantiene el pulso emocional del cambio. Y para lograrlo hay básicamente 3 cosas que son clave. Lo primero es tener un diseño intencional, es decir, debemos elegir los canales correctos, los voceros adecuados, perfectamente preparados, ambientados, con los mensajes, con una línea narrativa coherente y alineada organizacionalmente hablando, y también definir la frecuencia justa. Cada mensaje debe tener un propósito que se traduce en acompañar y no en saturar. Cuando saturamos ya bloqueamos el interés de las personas y no van a leer un comunicado más. Cuando la gente siente coherencia en lo que se comunica, confía mucho más, y cuando se confía, lo decíamos antes, se involucra. Lo segundo que es importante es la comunicación viva y bidireccional, porque el cambio no se impone desde arriba, se construye conversando. Escuchar,
retroalimentar, ajustar, eso también es comunicar. Y por eso es que los espacios de diálogo como foros, las encuestas de pulso, las sesiones abiertas, no son simplemente una formalidad, sino definitivamente una herramienta para medir la temperatura emocional del cambio. Y cuando la gente siente que puede opinar, preguntar y ser escuchada, el cambio deja de sentirse impuesto. Y recuerden que hablábamos de 2 tipos de cambio. Vamos a ese cambio que es mucho más participativo y donde hay mejores resultados. Y el tercero es el rol del líder comunicador. Un líder no moviliza por lo que dice, sino por cómo lo dice, por cómo lo demuestra. Cuando se comunica siendo auténtico, cuando explica el porqué detrás de las decisiones, volvemos al punto de la confianza. Y la confianza es la moneda más valiosa en cualquier proceso de transformación. Y digamos que para esto es interesante compartirles un ejemplo muy claro. Digamos que tuvimos un cliente del sector financiero, estaba implementando una gran transformación digital, tenía absolutamente todo. Estamos hablando del plan, de la tecnología, la estrategia, los recursos, pero digamos que había un problema que fue latente desde su salida en vivo y es que las personas no estaban usando esa nueva plataforma. Había altos niveles de resistencia, veíamos en algunos segmentos una altísima confusión que llevaba incluso a la desmotivación y por ende a bajísimos índices de utilización de esta nueva tecnología que por supuesto había tenido un costo muy representativo. Ahí lo que hicimos fue habilitar una nueva estrategia desde el punto de vista de comunicación y cambiamos el enfoque dejando atrás los comunicados fríos, impersonales y empezamos a contar la historia del cambio desde las personas. ¿Qué hicieron? Cada semana un colaborador compartía un breve video o un testimonio contando cómo la herramienta había mejorado su trabajo, la experiencia de sus clientes. Incluso en esos mismos testimonios los poníamos a contar, bueno, ¿y qué problemas tuvieron? ¿Por qué al comienzo fue difícil? ¿Cómo enfrentaste esas situaciones? ¿Qué te permitió definitivamente avanzar y tener hoy esta herramienta como tu mano derecha en lo que gestionas? Entonces, no se trata de ocultar lo difícil, se trata justamente de partir de esa autenticidad, de hacerlo a través de personas reales que cuentan su experiencia. Mensajes simples, sin guión, hablando justamente de la experiencia real y se crearon también espacios abiertos para conversar, para preguntar y para compartir esas dudas. Lo que antes entonces era una comunicación absolutamente unidireccional, bajando en cascada, que es importante, se volvió en una experiencia compartida. Entonces, si yo ya veía el video de esta persona hablando y diciendo que había tenido este inconveniente, hasta de pronto yo iba donde esa persona y decía, oye, me está pasando lo mismo, ayúdame. Entonces, se empiezan a romper esas barreras y esos frenos y se empieza a saber como un equipo que puede aportar a que otros lo tengan un poquito más fácil. El resultado definitivamente contundente. Básicamente en 3 meses de este estilo comunicacional la adopción tecnológica aumentó a más del 60% y los niveles de satisfacción interna llegaron a duplicarse. Nada cambió en la plataforma. La herramienta seguía exactamente siendo la misma. Lo que cambió fue la forma en que se comunicó. Eso es lo que hace realmente poderosa a la comunicación estratégica. Convierte el cambio definitivamente en algo que las personas sienten como propio. No es que se trate de hablar más y de enviar más comunicados, se trata básicamente de hablar con sentido y de conectar la estrategia con todos esos elementos. Es importante en toda transformación, llega un punto en que las estrategias, los procesos y las herramientas ya están en marcha, todo está funcionando en teoría, pero lo que realmente define si ese cambio se consolida o desvanece es la cultura. Si logramos permearlo en la misma, si logramos esa sostenibilidad. Porque una organización solo puede transformarse justamente al ritmo de su cultura y la cultura una vez cambia el ritmo del ejemplo de sus líderes. Digamos que vamos a entender esto desde 3 aproximaciones. Lo primero es cómo lograrlo, liderar desde el ejemplo. Hemos dicho que las personas no siguen discursos, siguen comportamientos y esto va a ser muy importante trabajarlo desde los líderes. Podemos tener básicamente la mejor narrativa, el plan más claro o el mensaje más inspirador y bien pensado, pero si la conducta de los líderes no lo refleja, pues el mensaje se va a perder. Aquí una cifra también o un dato mejor para que se lleguen. Un estudio de McKinsey lo expuso, en donde los programas de transformación
en los que los líderes modelan los comportamientos esperados tienen 4 veces más probabilidades de éxito, 4 veces más, porque la gente, lo decíamos, no adopta lo que se dice, adopta lo que ve todos los días y más si es en su líder directo. Liderar desde el ejemplo significa ser coherente incluso cuando nadie los está mirando. Es básicamente tomar decisiones que demuestran que lo que se predica no es solo repetirlo. Y este tipo de liderazgo es el que se practica con coherencia y, por supuesto, deja huella. Construir una cultura de aprendizaje, confianza y adaptabilidad. El cambio sostenible, digamos que no depende de estructuras rígidas, depende de culturas vivas, culturas donde se puede aprender, donde se puede preguntar y también, ¿por qué no decirlo?, equivocarse sin temor al error, donde la confianza no es un riesgo, sino se convierte en un acelerador. Ahí también otro dato importante, digamos que las organizaciones que fomentan una cultura de confianza son hasta 3 veces más ágiles y resilientes ante la disrupción. 3 veces más, 4 arriba, 3 veces más en este punto. Y una cultura de aprendizaje no se impone, se cultiva, se construye con líderes que escuchen, que reconocen y que abren espacio para experimentar. Y finalmente la palabra a la acción, coherencia como base de la credibilidad. La coherencia es el puente entre el discurso y la confianza. Cuando un líder dice una cosa pero hace otra, el mensaje se rompe por completo. Pero cuando sus decisiones reflejan lo que comunica, la credibilidad se multiplica. Y no hace falta, digamos que un gran gesto para demostrar coherencia, se demuestra en lo cotidiano, en cómo se reconocen los logros, en cómo se manejan los errores, en cómo se prioriza el bienestar, tanto como los resultados. Entonces, la cultura cambia cuando los líderes viven el mensaje, cuando su ejemplo se convierte definitivamente en una clara señal de que la organización los valora y espera que efectivamente ese cambio se dé de manera acompañada y cuando definitivamente ese cambio se convierte en una identidad. Y ya para estos últimos minutos, y que definitivamente no nos podríamos ir sin afirmar que nada cambia hasta que alguien se atreve a sentirlo. Y esa frase, más que un cierre, es una verdad que consideramos muy importante tener presente. El cambio real no ocurre cuando lanzamos un plan o cuando activamos un proyecto. El cambio ocurre cuando las personas se reconocen dentro de la historia que ese plan cuenta. Podemos tener la mejor estrategia, pero si no conectamos con las emociones, lo decíamos anteriormente, el cambio no se sostiene. Los cambios o los proyectos, digamos que no van a fracasar por falta de estructura, fracasan por la falta de conexión humana y ese probablemente es el mensaje más importante que queremos se lleven ustedes hoy. Cuando logramos unir propósito y emoción, algo definitivamente en los equipos de trabajo se enciende y eso es lo que debemos aprovechar para que el resultado que estemos esperando se dé de la manera correcta. El cambio deja de sentirse como un esfuerzo, porque esto es algo que cuando nos contactan hay un desgaste, hay el que no sé por dónde coger, no sé por dónde empezar, pero cuando se siente como ese desgaste, se va a frenar y debemos llevarlo a que se empiece a vivir como una experiencia compartida. No se trata de negar, insistimos, en las emociones, se trata de reconocerlas y trabajarlas. Contar realidades, esas narrativas de cambio no solo nos cuentan historias, sino son realidades organizacionales. Y cuando el propósito conecta con la emoción, cuando las personas entienden el porqué y lo sienten como propio, entonces ahí sí, el cambio deja de ser un proyecto y se convierte en transformación. Entonces, fíjense que es retador, por supuesto que sí, pero también al combinar los elementos adecuados, seguramente ustedes van a poder darle una estructura, darle una forma diferente, entendiendo, como lo decíamos al comienzo, que esto es una realidad para todas las organizaciones y que siendo esta realidad que puede además definir un nuevo rumbo para cada compañía, pues no la podemos sacar del radar. En estos últimos minutos tenemos aquí algunas preguntas en el chat que vamos a resolver. Ana María Vélez, ¿cómo se lidera un equipo cuando todo cambia tan rápido y la gente ya está cansada? Pues Ana María, fíjate que lo hemos venido mencionando y ese desgaste organizacional es una realidad, pero primero, justamente lo decíamos antes, reconociendo ese cansancio.
Digamos que la fatiga no es falta de compromiso, no lo asociemos con eso porque sería un poco injusto con la gente, es más bien una señal como de sobrecarga y esa sobrecarga tampoco está directamente relacionada con trabajo, sobrecarga emocional, sobrecarga relacional, muchas cosas. Y liderar en este contexto no significa exigir más, sino priorizar mejor. Escuchar, explicar decisiones, probablemente ajustar algunos ritmos y ser coherente genera mucha más movilización que presionar simplemente por resultados sin contexto. Hoy los equipos, Ana María, necesitan tener líderes presentes, no líderes perfectos. Y fíjense que nosotros creo que en diferentes espacios hemos mencionado esto de los líderes perfectos porque todos los días leemos artículos, información que nos dice cómo debemos ser ese líder perfecto. Y no es lo que están buscando las personas. Las personas quieren es que estén ahí, que sepan cuándo empujar, que sepan cuándo ponerse la camiseta, que sepan cuándo acompañar y eso es lo que mantiene realmente a las personas conectadas, incluso en esos momentos difíciles. Tenemos otra pregunta aquí, Juan Camilo Ronderos. ¿Cómo logramos que la gente realmente se sume al cambio y no solo cumpla? Bueno, yo te diría que pues trabajar con personas es de las cosas más complejas que hay. No podríamos tampoco afirmar que siguiendo cada uno de estos pasos que les pusimos hoy sobre la mesa vamos a tener un éxito del 100%, pero sí definitivamente vamos a lograr impactar los resultados. Logramos eso, ese cumplimiento, cuando el cambio tiene sentido para las personas y no solo para la organización, Juan Camilo. La gente definitivamente se te va a sumar cuando entienda el por qué él es importante, qué rol cumple, cómo está aportando a los resultados organizacionales y cómo su trabajo definitivamente aporta algo más grande. Entonces, no se trata que escribamos discursos muy bonitos, sino de traducir esa transformación a la realidad diaria de las personas donde el compromiso aparece de verdad. Y tenemos espacio para una pregunta adicional. Aquí tenemos a Catalina Manrique. Todo proyecto organizacional debería estar acompañado de un proceso de gestión del cambio. La comunicación interna del día a día puede ser una forma de gestionar el cambio. ¿O cuál es la diferencia? Bueno, Catalina, no todo proyecto, podríamos decir, necesita de un programa formal de gestión del cambio, pero sí podríamos decirte que todo proyecto que impacte a las personas sí necesita ser acompañado. Cada vez que un proyecto cambia la forma de trabajar, la forma de decidir, de relacionarse o de medir resultados, digamos que genera una transición humana y eso es lo que tú debes tener en el radar. Y si esa transición no se acompaña al proyecto, probablemente te va a avanzar desde lo técnico, pero se va a frenar en la adopción. Y por supuesto, esto te impacta la continuidad, la cultura y todo lo que está relacionado con el proyecto. Entonces es ahí donde entra la gestión del cambio, no como una capa adicional, sino como la forma de ayudar a las personas a entender y apropiarse de eso nuevo. Y frente a la pregunta que nos haces de comunicación interna, también es una pregunta muy común en las organizaciones porque la comunicación del día a día tenemos que tomar conciencia que no es gestión del cambio por sí sola, pero sí es una herramienta de las más poderosas. Digamos que la diferencia podríamos afirmar está en la intención y probablemente en el diseño. La comunicación interna habitual informa, comunica decisiones, avances, noticias. La gestión del cambio, digamos que usa la comunicación de manera intencional para movilizar, para explicar ese por qué, conecta con el impacto en las personas, abre espacios de escucha, ajusta el mensaje según cómo se está viviendo el proceso. Entonces, cuando la comunicación diaria se alinea con el propósito del cambio, se vuelve definitivamente en un vehículo clave para gestionarlo. Entonces, digamos que en resumen, podríamos decirte que la gestión del cambio diseña un poco esa experiencia y la comunicación interna le pone voz, le pone ritmo y le pone sentido a esa experiencia. Entonces, pues bueno, no nos resta más que agradecerles el que nos hayan acompañado el día de hoy. Esperamos que estos espacios sigan siendo de mucho valor para ustedes. Si tienen obviamente requerimientos en estos ámbitos, en Human Capital y AMROP Colombia estamos a su entera disposición para acompañarlos. Son ejercicios que vivimos todos los días como organizaciones y que por supuesto debemos, y lo insistimos desde el momento uno de este conversatorio, acompañarlos y gestionarlos con inteligencia, pero sobre todo con emoción y perspectiva humana.
Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana en nuestro otro webinar para entender un poco qué es lo que marca el liderazgo en este 2026. Sin antes agradecerles por habernos acompañado el día de hoy y desearles un excelente resto de día. Muchas gracias.